pone lo que hay. Sí. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que vayas a ver este programa. Estamos acá con Flavia Mora Rubianes, madre, profesora de yoga, terapeuta floral, astróloga y tarotista, y quien les habla, Rafaela Álvarez Berrón, licenciada en educación física, profesora de yoga, mamá y terapeuta holística. Bueno, hoy los invitamos a un tema sensible, muy sensible, pero que todos lo vivimos, todos, de diferentes posiciones, como madres, hermanos, hijos, nietos, primos, pero bueno, en sí es un tema muy delicado, pero es parte de la vida. Y bueno, y partimos de la pregunta de ¿cómo continuar viviendo después de perder a quien tanto amo? Partimos de esa pregunta, eh, que es una situación que nos lleva a un proceso muy profundo y bueno, de esto se va a tratar este podcast, esta conversación y también hay herramientas que nos ayudan, también vamos a hablar de eso. Le doy la palabra y el lugar a Flavia. ¿Cómo estás, Fla? ¿Cómo estás, amiga? Qué lindo verte. Gracias. Acá siempre, bueno, estos temas tan profundos, pero que nos tocan el corazón a todos, como es perder a un ser querido o inclusive, no sé, una separación, situaciones, ¿no? Que nos generan un movimiento, una mudanza, un cambio de país, todas situaciones que nos atraviesan y que tenemos que ir duelando, ¿no? Porque duelamos todo el tiempo, situaciones, cosas, y duelamos también a aquellos seres que tanto amamos y partieron y ya no nos acompañan en este plano, pero bueno, nosotras que somos muy creyentes, sabemos que nos acompañan desde otros planos, pero para cada quien va a ser algo diferente y cada uno lo va a ir atravesando como pueda. Y la idea de esta charla es iluminar, ¿no? Un poco esas zonas dolorosas y oscuras. Aprovecho a decir que estamos casi entrando en la temporada Escorpio, así que eh, es interesante poder hablar de la vida y de la muerte, porque están unidas. Eh, y bueno, y en mi caso, amiga, como vos bien sabés, casi nadie lo sabe, solo las personas que me quieren mucho. Mi última despedida, mi última gran pérdida fue la de mi hijo mayor. Y bueno, fue un cimbronazo totalmente inesperado que me transformó la vida por completo. Al principio es como la negación, estaba como en una nube, y después uno empieza a darse cuenta que esa persona ya no está, está en otro plano, y bueno, son situaciones muy disruptivas eh, de vivir, pero bueno, yo confié en una terapeuta especialista en duelos y después se me presentó un grupo que se llama Renacer para padres y madres que perdieron a sus hijos en diferentes tipos de circunstancias. eh, y bueno, cómo ir acompañando un proceso que en el caso de una madre como yo, de un padre también, es para toda la vida. Y también cómo acompañamos a nuestros otros hijos que perdieron a su nada más y nada menos que a su hermano, ¿no? Entonces eh, bueno, ahí te paso la palabra porque de esto podés hablar vos, que
que lo viviste también y cómo lo viviste también desde tu lado de Sí, hermana y con mamá. siempre es doloroso despedirnos de alguien que amamos, alguien que ocupa un lugar eh, muy, muy importante en nuestra vida, pero es real que la pérdida de un hijo, que yo todavía yo no la viví, creo que nadie deseamos vivir esa parte porque es la más antinatural. O sea, lo más natural siempre es que despedir a nuestros padres, bueno, abuelos, padres, ya es fuerte, hermanos, hijos es lo más que no está dentro de la naturaleza, pero que ahora se está dando mucho. Yo creo que lo hablé con mi mamá, que mi mamá perdió a su primer hijo. Él tenía 34 años y yo tenía 21 y mi mamá lo tuvo a Ale con 21 años. No, con 19 años lo tuvo. Con 19 años. Yo tenía 21 años cuando él falleció, que él tenía 34. Y lo hablaba hace poco con mamá de que ahora se da, yo no viví en otras épocas, entonces no tengo el recuerdo si viví en otras vidas, no me acuerdo, pero ahora se está dando como más frecuente eh, que ya no nos vamos tanto por la edad, sino que a veces ocurren acontecimientos inesperados y bueno, no sabemos a qué edad, no sabemos desde nuestro contrato de vida, bueno, ese es mi pensamiento, pero hay gente que no lo cree. ¿Cuándo es que nos vamos a ir? Hay personas por ahí que sí tienen esa posibilidad. Creo que en la astrología se puede deducir, no lo sé bien. Pero bueno, hay gente que sí tiene esa lucidez o esa conciencia. No es mi caso. Pero lo que sí, yo recuerdo cuando pasó lo de Ale, que me pasó lo mismo que a vos. Fue, claro, era alguien tan joven y yo no estaba preparada en ese momento para una pérdida de un hermano. Sí, a mis abuelos también los sufrí, pero la fuerte de mi hermano fue como un shock, fue como impactante. Y porque fue un accidente de tránsito y bueno, y yo me acuerdo que también me pasó de la negación al inicio. Y es más, también me pasaba que no lo hacía muerto porque también me podía comunicar con él en sueños, o mismo yo me acuerdo que después de su entierro yo salía a caminar y me senté en un árbol y miraba hacia el cielo y como que lo sentía, lo escuchaba. Bueno, esos son Laris que yo traje y que ahora de grande soy consciente que bueno, que tenía esa capacidad. Entonces, claro, yo estaba como, no está muerto, pero real se fue. Y yo como que caí más al año o año y medio más o menos, caí más y fue como tuve que aceptarlo, porque al principio como que me costó aceptarlo y por momentos me veía llorando diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? O sea, como que me costó mucho aceptar que se fuera y yo incluso decía sin avisarme. O sea, claro, yo tenía 21 años, no tenía la madurez espiritual que por ahí tengo hoy, o el camino recorrido que tengo hoy, que ya puedo aceptar los acontecimientos de otra manera. En ese momento fue un shock. Y bueno, es real que es un antes y un después. En mi caso, yo no vivía, vivo en una ciudad lejana a la ciudad que vive mi familia, estaba sola, eh, me había venido a estudiar. Entonces yo no fui a psicólogo, no fui en grupos, nada. A mí fue lo que me ayudó fue volcarme a la espiritualidad, ni siquiera una religión, capaz que pasé por todas, pero en realidad me ayudó mucho, me acuerdo en aquel momento libros de metafísica o Brian Weiss, que fue el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, fue el primer libro que cayó en ese momento y que a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, libros por ese estilo, todos de autoayuda, pero que en realidad que me hablaba
que continuaba, ¿no? Porque yo me quedé con esa pregunta de cómo que no existe más. Cómo que yo ayer podía hablar con él por teléfono y ahora ya no puedo. O sea, es como que uno se queda con esa, como que ahora no. ¿Y a dónde se va? Yo en ese momento me hacía esas preguntas, que hoy ya no me las hago, pero tengo ese, me acuerdo que lo transité así. Y en mi caso me ayudó muchísimo. En mi caso, si hoy digo, fue como la puerta para abrirme al todo el camino espiritual que después inicié. Me acuerdo que yo tenía un gran, yo como hermana viví eso de querer sostener a mi mamá. Mis sobrinas eran pequeñitas, una tenía 3 años, la otra tenía 11 años, creo. Y yo como que bloqueé el decir, yo no puedo llorar, yo tengo que sostener. Y tuve que sacar ahí una fuerza que ahora la estoy contando, la revivo y fue dura. Este, y me acuerdo que yo ahí hice la iniciación en Reiki porque quería ayudar a mi mamá. Y bueno, es como esa necesidad de poder ayudar al otro que la está, que en realidad capaz que no es que lo esté viendo más fuerte, pero lo está viviendo de una manera, ya digo, no tan natural, porque no es natural despedirte de un hijo. Así, me parece. Es mi sentir. Sí, es re interesante, amiga, lo que contás, porque estamos obviamente hablando de nuestras experiencias con seres queridos, por eso iniciamos esta charla. Sí, sí, la negación y para llegar a la aceptación uno pasa por un enojo, por frustraciones, por, por sentir como, en realidad, bueno, ¿por qué no me pasó a mí antes que a él? Y ahí se hace un juego medio también de egoísmo sin darnos cuenta porque ¿quién quiere sentir dolor? Nadie. Entonces es como que uno quiere retirarse de ese escenario y a veces la vida nos puja a esos escenarios eh, porque los tenemos que transitar, porque están ya en nuestro plan divino, pero para llegar a todo eso y poder procesar, bueno, uno es como que se encuentra a veces en un túnel muy profundo y oscuro, eh, hasta poder encontrar un poco de luz. Y me parece que es necesario también entrar en esas profundidades y en esa oscuridad para poder resurgir. Y el resurgimiento obviamente no va a ser ni la misma Rafaela ni la misma Flavia, sino otra Rafaela, otra Flavia que renace después de haber atravesado algo tan fuerte y doloroso. Y bueno, y la idea también de esta charla es compartir las herramientas, como vos bien compartiste ya algunas, que te iniciaste en el camino espiritual, de este antes y después. Bueno, en mi caso fue volver a terapia, pero de una manera diferente. Yo la verdad es que he hecho muchos tipos de terapias, pero volver de una manera diferente. Y ni hablar que todo lo espiritual me sirvió, pero siento que por primera vez me permití acompañarme y desarmarme por completo, algo que a mí particularmente me costaba, ¿no? Esto de desarmarme por completo para poder unir esas piezas, porque bueno, me daba terror y porque por mi personalidad y porque en la vida siempre intenté, siempre me tocó cuidar a otros o estar en otro rol, entonces ahora era como que estaba necesitando que me cuiden o que estén, o me tocó Sí, un rol diferente que no es, estaba acostumbrada a vivirlo, porque siempre fui una mujer en ese sentido como muy combativa, muy fuerte. Si bien no fui madre tan joven como tu mamá, bueno, a Sally lo gesté a mis 25 años, el padre falleció también, entonces mi vida siempre fue eh,
esto, ¿no? Maternar, estar en todo, contener. Y ahora estaba muy vulnerable, pero también tenía que contener a mi otro hijo. Entonces ahí es como que hay dos caras de la misma moneda. Y qué hacemos con eso? Bueno, de a poco, teniéndonos paciencia y también mostrándole a nuestros hijos que somos seres vulnerables y que está permitido llorar y extrañar. eh, y bueno, es un poco en eso que voy buceando, en un camino que estoy transitando y bueno, y rodearme de amor también, de personas que me hagan bien y que me acerquen otra mirada, en este caso, bueno, como vos que sos mi gran amiga, familia, otras amigas, y bueno, y cada uno va a ir agarrando, ¿no? Acá describimos un poco lo que a mí me sirve y lo que a vos también te sirvió y lo que te sigue sirviendo, eh, Sí, amiga. eh, se vive, o sea, es como vos dijiste, ¿no? Lo primero que sucede es el no caer. Después, eso es en despedidas repentinas. Ahora es diferente las despedidas cuando ya se viene transitando una enfermedad terminal. Ya ahí es diferente, ya la persona sabe que en algún momento, y es bastante, ahí pienso yo, se debe sentir, yo lo viví con tíos, primos, pero se debe sentir impotencia de, no, de ver a la persona sufrir y en sí es una liberación para el alma cuando se está en esa situación. Pero a lo que voy, que cada persona también, sea la forma en que sea, tenemos todas nuestras maneras muy personales. Hay quienes, ahí va, se les va un marido y se quedan con sus hijos y sienten que son el motor para sostener al hijo y tiene que seguir adelante. Y bueno, y cada uno va encontrando su manera de poder seguir adelante. Hay gente que le hace muy bien volcarse a su trabajo. eh, Hay gente que, bueno, cada uno va encontrando su manera y es un proceso que se aprende a vivir con eso y con el tiempo. O sea, no digo que se sane del todo, pero con el tiempo ya uno empieza a aprender a vivir con eso. Lo importante me parece a mí que cuando no nos permitimos desarmarnos, como vos dijiste, porque tenemos que estar fuertes para alguien, o porque tenemos que seguir en la exigencia diaria de que yo que se pone una madre que se queda con tres niños y su esposo Mm. se fue, o sea, a otro plano, o mismo se fue, o sea, sigue acá, pero se quedó. Eso también es un duelo. Tiene que sacar ese shank para sacar adelante la familia y no armamos como una coraza, una fuerza que no es fácil para algunas personas aflojarse, entregarse y permitirse desarmar. Para algunas personas es más fácil y también tienen una contención o una manera de vivir o herramientas que les es más fácil. Otras personas no. Entonces, bueno, es muy personal esa. Este, Algo que vos tomás, o sea, que te hace bastante bien, Fla, es, por lo que me has comentado, también el tema de las flores. Sí, las flores me han acompañado a lo largo de mi existencia, las conocí desde muy joven, después me hice terapeuta floral, pero, uy, perdona mía, me agarró tos. No pasa nada. Sí, han sido unas grandes aliadas. Esto en lo que vos decís, en diferentes duelos o situaciones traumáticas, eh, me han acompañado y pude acompañar a un montón de personas en diferentes procesos, Bueno, porque vos, vos aún ya estando estás, preparados como vos decís, para esa pérdida,
cuando tenemos ese desenlace, no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque todo lo imprevisto, lo inesperado, nos causa algo desconocido. Entonces ahí empezamos a ver cómo me empiezo a mover con esto que me pasó y cómo transito este dolor. Y a su vez me parece re interesante lo que vos decís, cuando en la vida todo el tiempo nos piden estar bien, seguir continuando con el trabajo, ser proactivos, como no estar tristes, ¿no? Como que hay un poco algo social donde no hay mucho espacio para la vulnerabilidad por las exigencias que cada vez tenemos. Eh, Mostrarse vulnerable, cuando vos decís estas corazas que nos ponemos, es como que nos da un poco de temor, porque el afuera pareciera como que no está tan bien visto. No, hay que seguir, no podés caerte porque tenés otro hijo, no podés porque tenés que seguir trabajando. Entonces ahí se empieza a complicar un poco. Y es en ese momento donde uno tiene que escucharse desde el corazón y hacerse espacio, que no es fácil. No es fácil porque lo vemos mismo acompañando a personas, a vos te ha pasado, no es fácil eh, mostrarse totalmente vulnerable. Pareciera que sí, pero mucha gente que debe estar escuchando o va a escuchar esto, seguramente están en sus casas viviendo algún dolor o algún trauma y no pudiéndolo gritar o hablar o expresar o recurrir a una ayuda, porque a veces da como hasta pudor y es medio contradictorio porque vos decís, como si es algo que me pasó, pero mostrarnos en esa situación no es tan sencillo. Pareciera que sí, pero no es tan sencillo. Puede ser que a algunas personas les resulte, como vos bien decís, el tema de mostrarse totalmente vulnerables, Vulnerables. pero a veces la vulnerabilidad se la rechaza, No, no no se es la acepta. fácil mostrar nuestra vulnerabilidad, sea en la situación que sea que estemos Claro, viviendo, siempre un poco la careteamos. Y en los momentos que exacto. estamos solos, sí, nos desarmamos, pero siempre es increíble, pero nos pasa. Y sí. Y a mí hay algo que hace poco una amiga me llamó para, bueno, contarme también una situación de su hermana que estaba tan ilusionada con un embarazo y, bueno, estaba súper ilusionada y de repente eh, fue un aborto espontáneo y también eso es un duelo que ella Mm. hoy por hoy está transitando, fue un golpe fuerte. Y mi amiga me decía, no, con todo lo que le ha pasado, que esto, y yo, ahora cómo encaro, o sea, no sé cómo ayudarla. Y yo le dije, ¿sabes cómo la puedes ayudar? No viéndola en decir pobre, sino viéndola, es un alma tan fuerte que eligió, porque yo creo que todo lo elegimos, simplemente nos olvidamos, que eligió vivir esta situación para algo muy grande que ella va a poder obtener de eso y después va a poder ayudar sobre eso. Yo siempre digo, las personas, los maestros en algo es porque transitaron esa dificultad, murieron y renacieron y son aquellos que tienen las herramientas para después estar como brindando ese acompañamiento y brindando ese... Yo no puedo ayudar y brindar herramientas o acompañar a alguien de algo que yo desconozco. Entonces, aquello que hoy por hoy es algo que vos decís es lo peor que me pasó en mi vida, puede ser la llave para el día de mañana ser tu mayor fuerza y tu mayor fuente de brindar. O sea, no sé cómo expresarlo, capaz lo estoy expresando horrible, pero Mm. no sé si se entendió la idea.
No, sí, abrirnos sí, hacia otros lugares y poder entender cuando se presenta alguien con la misma situación, acompañarlo, abrazarlo, no juzgarlo y como vos bien dijiste, me encanta cuando decís esta palabra pobre, lo que le sucedió, ¿no? Cuando sabemos que todos somos unos y que lo que me sucedió a mí le sucedió a millones y millones y millones de personas en el mundo y ahora mismo ya le está sucediendo a alguna persona. Entonces, no encerrarnos en nuestro lugarcito ínfimo, sino poder abrirnos a que no somos los únicos. A mí me pasó algo muy mágico, amiga, que cuando muere mi hijo, se me desnivela la sangre y tengo que ir a un especialista, un hematólogo, y cuando entro estaba en pleno duelo y yo me desarmo cuando adelante del médico y el médico veo que se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, me abraza, porque él había transitado por lo mismo con su hija. Es como que la vida me fue presentando un montón de situaciones para no colocarme en ese lugar de inconsciente desde el ego, viste que viste cuántas posibilidades tenemos de ir a un hematólogo que le sucede exactamente lo mismo que me Sí, las sucedió a mí. ayudas, eso es bien de que cuando algo sucede, las ayudas están. Las herramientas Claro, aparecen. Yo estoy convencida que las herramientas que a mí me aparecieron eran las que tenían que ser, porque fueron las total. que me abrieron campo. Por ejemplo, yo de la nada también di con una persona que en realidad podía contactar con seres de otras dimensiones y de repente me decía, ¿hay alguien acá? Y después me dio la certeza de que era mi hermano, ponele, ¿entendés? Porque nada, por Sí, algo, bueno, señales muy sí, obvias, que sé de lo que estoy hablando. Entonces, claro, como que, y a mí eso me abrió el campo de decir, ah, hay otras dimensiones, hay otros lugares, hay otra. Entonces ahí es que uno justamente, eh, hoy por hoy, es a lo que me dedico. Después empecé yo todo un camino de conectar con otras dimensiones desde acá, planeta Tierra, o sea, ¿no? Es como... Y entonces por eso es que cada persona, como Hammer, quien creó Nueva Medicina Germánica, él llegó a esa metodología, toda esa información, transitando un gran dolor. Falleció, la información que tengo es que había fallecido su hijo por accidente, que le pegaron un tiro, estaba de vacaciones y por error recibió un tiro, murió. A raíz de eso, su señora, por la muerte de su hijo, enfermó, cáncer, o sea, y él, o sea, como que ahí a él se le vinieron las preguntas y esas preguntas le jalaron como un escalón más a bajar una información y cambiar la medicina, o sea, crear una metodología de medicina que hay gente que pueda creer o no, que hay gente que la use o no, es la menos usada, creo, sí, pero hoy por hoy, para la poca gente que la usa, es la medicina que tiene muchos efectos, o sea, muchos resultados positivos. Yo me guío en base de si algo sirve o no, en base a sus resultados. Entonces, realmente tiene una metodología no agresiva, nueva medicina germánica. Igual no quiero entrar en ese tema, pero lo puse como ejemplo, no sí, agresiva, pero en la cual, bueno, tiene buenos resultados. Igual no quiero entrar en ese tema de la medicina, pero sí, sí, algo que a él, ese dolor tan fuerte de haber perdido a su hijo joven y de haber perdido a su señora, le abrió, o sea, le hizo escalar a una información, a una búsqueda desde la pregunta en el cual dejó un legado, le dejó una información, unas herramientas increíbles para la humanidad. Quien la quiera tomar o no, eso es personal, pero puse ese ejemplo por decir, y tenemos que ir cerrando por el tema, perdón, sí, sí, por sí, el amiga, tiempo, quiero decir que tenemos que ir cerrando el tema. sí, Bueno, voy cerrando yo y te dejo a vos el cierre, Fla. sí.
Te dejo a vos el cierre de estos últimos minutos. Sí, sí. Bueno, que primero agradecerte, sí, es muy amplio el tema, espero que les haya resonado, que se lleven algo, y esto que vos nombraste también le pasó a Bach con su enfermedad, él crea el sistema a través de su propia enfermedad que contrajo un cáncer y muere y deja ese legado. Así que sí, es bueno, una Y, transformación que cada uno la va a vivir como tenga que vivirla. Así que bueno, exacto. darte La las idea gracias, de lo amiga. que, la idea de lo que yo estaba queriendo transmitir es Sí, que depende cómo nosotros tomemos, aprendamos a tomar los acontecimientos que vivimos, incluso aquellos más duros, los más duros, hay la posibilidad de abrirte a un universo que en realidad eso puede enriquecer. A veces las cosas no las vivimos porque sí, ni por castigo, ni para quedarnos en el dolor, sobre el dolor, bueno, las emociones es otro tema, saberlas alquimizar, pero sí cuando logramos darnos cuenta de ir más allá de las apariencias, ir más allá de lo que esta película me está mostrando y tomar, o sea, tomar lo que me está abriendo a sentir, ver, escuchar, o eso es que después es algo que es muy rico que tenemos para brindar. Eso es lo que yo quería cerrar. La idea era un poquito así. Y buenísimo. bueno, gracias, Fla, por Gracias. compartirte. Y bueno, espero que esto sea de utilidad para quien lo esté necesitando. Así que si alguien quiere, porque Flavia tiene datos sobre ese lugar de padres que transitan, ¿cómo se llama, Flavia? Padres y madres que transitan la muerte de un hijo. Pero ¿cómo se llama? Renacer, renacer. Renacer. Yo en descripciones voy a dejar el contacto de Flavia, voy a dejar las redes de Flavia que le pueden escribir. Renacer se llama el espacio, lo pueden googlear también porque bueno, eso es un espacio que puede ser Sí. físico, presencial y online. Probablemente capaz que no es solamente en Argentina, pueden haber en otros países. Y bueno, nos En despedimos Facebook acá con también. esta información. ¿Cómo? En Facebook también, amiga, están las agrupaciones. En Facebook, Renacer. Perfecto. Mm. Grupo Renacer se busca así. Sí, sí, sí. Bien. Realmente yo que conozco toda la historia de Flavia, que no solamente ahora se presentó lo de Salvador, pero Flavia de muy jovencita también acompañó a Salvador en la pérdida de su papá y ahí lo viviste de otra forma. Ahí vos eras muy jovencita, 20 y poco. Entonces, sinceramente para mí Fla es un modelo muy inspirador y veo lo que le ha ayudado, así que yo no lo hice, no tuve la oportunidad de ir a esos espacios, pero veo que a Flavia le ha ayudado un montón, así que los recomendamos. Gracias, amiga, gracias por estar siempre y bueno, y por todo lo que brindás y das Brindamos, también. brindamos Sí, todos, todos brindamos, siempre estamos brindamos. dando y Sí, recibiendo. sí, total, total. Gracias, nos despedimos. Nos encontramos, vamos a estar subiendo programas una vez a la semana, uno o dos a la semana. Chau, Así chau. es. Besitos.